La historia de Leo, como tantas que nos llegan, no empieza con un estruendo ni con una aparición dramática, sino con la normalidad, esa normalidad que siempre precede a la fractura. Él vivía solo, en el cuarto piso de un edificio antiguo en la colonia Doctores, en la Ciudad de México. Un edificio con alma, como le gustaba decir. Una forma amable de describir las tuberías quejumbrosas, el elevador que funcionaba solo cuando estaba de buen humor y una instalación eléctrica que parecía un laberinto diseñado por un loco. Esa noche, una tormenta de finales de verano azotaba la ciudad. Leo trabajaba hasta tarde en un proyecto, con la única compañía del zumbido de su computadora y el golpeteo de la lluvia contra la ventana. Se sentía seguro, envuelto en la burbuja de luz de su escritorio. Cerca de la 1 de la mañana, la luz parpadeó, 1, 2 veces, y luego se apagó. El apartamento quedó en una oscuridad absoluta, rota solo por el débil resplandor de la laptop. El zumbido del refrigerador cesó, el silencio fue inmediato y pesado. El edificio silencioso, un apagón. No era la primera vez. En esa zona, con edificios que cargan con el peso de las décadas, era casi una costumbre. Leo suspiró, frustrado, y guardó su trabajo antes de que la batería se agotara. Se levantó y caminó a tientas hacia la ventana. Afuera, la ciudad era una mancha negra. No era solo su edificio o su calle. El apagón parecía abarcar kilómetros. La tormenta había ganado. Con la linterna del celular, buscó unas velas en un cajón de la cocina. El haz de luz recorría las superficies familiares, pero en la oscuridad todo se veía diferente. Las sombras se alargaban, se deformaban, creando figuras extrañas donde antes solo había una silla. El edificio, que normalmente era un ente vivo lleno de ruidos, pasos arriba, la tele del vecino, voces lejanas, estaba en un silencio sepulcral. Un silencio que no se sentía vacío, sino expectante. Encendió un par de velas y la luz cálida y danzante le trajo un poco de consuelo. Puso una en la sala y otra en la mesita de noche de su cuarto. El apartamento, aunque oscuro, volvía a sentirse seguro. Pensó en bajar a preguntarle al velador si sabía algo, pero la idea de usar las escaleras a oscuras, con el viejo elevador fuera de servicio, no le atraía para nada. Decidió esperar. Se asomó por la mirilla de la puerta, ese ojo de pez que distorsiona el pasillo. No se veía nada, solo negrura. Se sentía extrañamente aislado. En una ciudad de millones, la oscuridad lo había encerrado en su propia isla de 4 paredes. Para romper el silencio, intentó poner música en su celular, pero la señal de datos había muerto con la electricidad. La batería, además, marcaba un preocupante 15%. Mejor la guardo para emergencias, pensó. El tiempo se estiró, volviéndose denso, pegajoso. Cada minuto parecía una hora. Los únicos sonidos eran la lluvia, que ahora caía más despacio, y los latidos de su propio corazón, retumbando en sus oídos. Fue entonces cuando escuchó el primer ruido extraño. No fue un golpe, ni un crujido. Fue un sonido suave, casi líquido, que venía del pasillo, como si alguien arrastrara un trapo mojado por el piso. Leo se tensó. Se acercó de nuevo a la puerta, conteniendo la respiración. Pegó la oreja a la madera fría, escuchando con una intensidad que le dolía. El sonido se detuvo justo frente a su puerta. Podía sentir una presencia del otro lado. No era su vecino. Un señor mayor que caminaba con pasos pesados y asmáticos. Esto era otra cosa. Silencioso, sigiloso. Esperó, con todos los músculos en tensión, a que tocaran o a que el sonido siguiera su camino. Pero no pasó nada, solo silencio. Un silencio todavía más profundo y pesado que antes. Pasaron varios minutos. Leo no se atrevía a moverse. La idea de que alguien o algo estuviera parado justo al otro lado de esa delgada madera le helaba la sangre. Quizás era su imaginación, su mente jugándole una mala pasada por la tensión.
Trató de convencerse. Se apartó despacio de la puerta y regresó a la sala. Se sentó en el sofá, abrazando sus rodillas, con la mirada fija en la llama de la vela. Y entonces sucedió el primer parpadeo. La luz de emergencia del pasillo, esa luz anémica y amarilla que rara vez funcionaba, se encendió de repente. Iluminó el corredor un segundo, un flashazo agónico. Leo, por instinto, saltó hacia la mirilla para ver qué había provocado el ruido. En ese brevísimo instante de luz, vio el pasillo vacío. No había nadie. Sintió una punzada de alivio, seguida por la vergüenza de haberse asustado tanto. «Estás paranoico, Leo», se dijo. La luz del pasillo volvió a morir, pero un segundo después, las luces de su propio apartamento, las del techo de la sala y la cocina, parpadearon con una fuerza violenta. Se encendieron y se apagaron en una fracción de segundo. Y en ese instante fugaz, imposible, lo vio. No estaba en el pasillo, estaba adentro. Al final del corredor de su propio apartamento, el que llevaba a su habitación. Era una silueta, alta, increíblemente delgada, como una línea de tinta negra derramada sobre la pared. No tenía rasgos, no tenía ropa, solo una forma vagamente humana que no debería estar ahí. Estaba inmóvil, observándolo desde el fondo de su casa. La oscuridad regresó, absoluta, completa. El mundo se desvaneció y solo quedó el sonido de su propia respiración, que ahora era un jadeo aterrorizado. Su hogar había dejado de ser un refugio. Alguien había entrado. Cada vez más cerca. El pánico es una cosa fría y ardiente ahí a la vez. Leo se quedó petrificado, sin atreverse a moverse, sin atreverse a respirar. Su mente se negaba a procesar lo que acababa de ver. Tenía que ser un truco de la luz, una sombra extraña. Tenía que serlo. Pero la imagen estaba grabada a fuego en su retina. Una figura oscura y erguida al final del pasillo. No se atrevía a usar la linterna del celular. La idea de iluminar ese pasillo y confirmar que la figura seguía ahí, o peor, que ya no estaba, lo aterrorizaba por igual. ¿Qué era peor? ¿Saber que seguía allí o no saber a dónde se había ido? Pasó lo que le pareció una eternidad en la más absoluta quietud. La lluvia había parado. El silencio era tan profundo que le zumbaban los oídos. Y en medio de ese silencio, un nuevo sonido. Un crujido. Venía del pasillo. Un solo crujido de la duela de madera, como si alguien hubiera dado un paso. El corazón de Leo martillaba contra sus costillas. Quería gritar, pero el sonido se le atoró en la garganta. Estaba atrapado. Su única luz eran las dos velas, una en la sala con él y la otra lejana, en su habitación, al final de ese pasillo donde había visto a esa cosa. De pronto, un relámpago lejano iluminó el cielo. No un destello brillante, sino un pulso de luz difusa que se filtró por la ventana, bañando el apartamento en un resplandor gris por un instante. Sus ojos, ya acostumbrados a la oscuridad, volaron hacia el pasillo. La silueta seguía ahí. Pero se había movido. Estaba varios metros más cerca, ahora a la mitad del corredor. Seguía siendo una forma sin volumen, una ausencia de luz, pero ahora pudo distinguir un detalle nuevo. Su cabeza estaba ligeramente inclinada, como si lo estudiara con una curiosidad inhumana. La oscuridad regresó, más opresiva que nunca. A Leo se le escapó un sollozo ahogado. No era su imaginación, era real, y se estaba acercando. Entonces entendió la terrible mecánica de la situación. Cada vez que la luz parpadeaba, la figura avanzaba. Un fallo en la red eléctrica, un relámpago, cualquier pulso de luz era una oportunidad para que se moviera. Su cerebro, en un intento desesperado por sobrevivir, empezó a correr. Necesitaba luz, luz constante, una que no parpadeara. El celular. La batería estaba al 12%.
Si encendía la linterna, ¿cuánto duraría? ¿10 minutos? ¿15? ¿Y después qué? La idea de quedarse a oscuras sabiendo que esa cosa estaba a solo unos metros era insoportable. Decidió arriesgarse. Con manos temblorosas, desbloqueó el teléfono y activó la linterna. El potente haz de luz LED cortó la oscuridad, apuntó hacia el pasillo. No había nada. El corredor estaba vacío. La puerta de su habitación al fondo entreabierta, como la había dejado. Una ola de alivio casi lo hizo caer. ¿Se había ido? Pero entonces sus ojos bajaron al suelo de madera. Justo donde había visto la figura por última vez, había una mancha oscura, parecía húmeda, y olía. Un olor extraño, a tierra mojada, pero con un toque metálico, como de óxido, a sangre vieja. Un escalofrío le recorrió la espalda. No se había ido. Se estaba escondiendo en las sombras que la linterna no alcanzaba, detrás del sofá, en la cocina, dentro del closet. Barrió el apartamento con la luz, su corazón latiendo al ritmo frenético de sus movimientos. Sala, comedor, cocina. Todo parecía normal, pero la sensación de ser observado era abrumadora, una presión física en la nuca. Estaba jugando con él. Volvió a apuntar al pasillo. Y entonces vio el segundo parpadeo. No fue la luz del edificio, fue la vela. La vela de su habitación, al fondo, parpadeó violentamente, como golpeada por una ráfaga de viento. Aunque todo estaba cerrado, la llama casi se extinguió y luego volvió a crecer. En ese ínfimo instante de luz moribunda, la vio de nuevo. No estaba en el pasillo, estaba en el umbral de su habitación, de pie, justo en la entrada. Y ahora no era solo una silueta. Con la luz de la vela detrás, pudo ver que no tenía volumen. Era plana. Una sombra que se había despegado de la pared y se había girado hacia él. Leo gritó. Esta vez el grito salió, agudo, animal. Retrocedió tropezando, cayendo sobre la mesita de centro. La vela de la sala se volcó y se apagó. Ahora solo quedaban dos luces en su mundo. La linterna de su celular, que sostenía con un agarre mortal, y la lejana y temblorosa llama en la habitación, con esa cosa enmarcada en la puerta. Se puso de pie, apuntando la linterna como si fuera un arma. La figura no se movía. La luz directa parecía paralizarla. Pero él sabía que era una tregua. La batería marcaba 9%. 9% de vida. Decidió que no podía quedarse a esperar. Tenía que salir. La puerta principal estaba a pocos metros. Si podía llegar, abrir y salir al pasillo del edificio, quizás estaría a salvo. Quizás. Empezó a retroceder lentamente, sin quitar la luz de la figura. Un paso. 2. La figura inmóvil. 3 pasos. Ya casi llegaba a la entrada. Su mano libre buscó a tientas el pomo de la puerta. Y entonces su celular vibró. Una notificación. La pantalla se iluminó y la linterna se apagó. El sistema operativo, para ahorrar batería, había desactivado la función. Un segundo de oscuridad total. Luego, la pantalla del teléfono se apagó. La única luz era la vela lejana. La figura ya no estaba en el umbral. Estaba al principio del pasillo, a solo 4 metros de él. Había recorrido todo el corredor en ese único segundo de oscuridad. Leo jadeó, buscando a tientas el botón de la linterna en la pantalla. Sus dedos, sudorosos y torpes, no le respondían. Otro parpadeo. La vela lejana tembló de nuevo. La figura estaba ahora a 2 metros. Podía sentir una corriente de aire frío que emanaba de ella. El olor a tierra húmeda y óxido era nauseabundo. Podía verla con más claridad, aunque no era la palabra correcta. Era como mirar un agujero en la realidad, una mancha de vacío que absorbía la luz. No tenía rostro, pero él sabía que lo estaba mirando. 8% de batería. Finalmente, su dedo acertó. La linterna se encendió,
clavando a la figura en su sitio. Estaba tan cerca que la luz solo iluminaba su torso. Una negrura absoluta, sin textura. Leo no esperó más. Se giró. Le dio la espalda y se abalanzó sobre la puerta. Sus manos buscaron los múltiples cerrojos que había instalado para sentirse seguro. El de arriba, clic. El de abajo, clic. El pasador se atascó. No, no, gimió, forcejeando con el metal. Detrás de él, escuchó un susurro, una exhalación larga y seca, como hojas muertas arrastradas por el viento. El pasador cedió, abrió la puerta de golpe y se lanzó al pasillo del edificio. Comunidad, hagamos una pausa aquí. Respiremos juntos. ¿Sienten esa presión en el pecho? Es la empatía del miedo. La historia de Leo nos recuerda que nuestros hogares son seguros solo mientras se mantengan las reglas de nuestra realidad. Cuando esas reglas se rompen, no hay cerrojo que pueda protegernos. En un momento continuamos con el desenlace. Mientras tanto, les recuerdo que muchas de las historias que nos inspiran están recopiladas en el libro Relatos de la Noche, disponible en su librería favorita y en línea. Y si ustedes han vivido algo que desafía la explicación, algo que los persigue, no duden en escribirnos a mirelatodelanoche@gmail.com. Porque a veces, contar la historia es la única forma de asegurarse de que uno no se está volviendo loco. Continuamos. La luz del final, Leo corrió por el pasillo del edificio a ciegas, con la luz del teléfono temblando en su mano. Su único plan era llegar a las escaleras, bajar 4 pisos y salir a la calle, lejos de su apartamento, lejos de esa cosa. Pero mientras corría, las luces de emergencia del pasillo empezaron a parpadear de forma errática, encendido, apagado, encendido, apagado. Cada destello era una tortura. Con cada pulso de luz, giraba la cabeza por instinto. En un parpadeo, la silueta apareció en el umbral de su puerta abierta. En el siguiente, estaba a mitad del pasillo, persiguiéndolo. Se movía en saltos imposibles, sin correr, simplemente apareciendo más y más cerca. Llegó a la puerta de las escaleras, la abrió de un empujón y empezó a bajar los escalones de 2 en 2, tropezando en la oscuridad. El haz de su linterna bailaba por las paredes. 6% de batería. Miró hacia arriba. En el rellano del 4º piso, recortada contra la débil luz, la figura lo observaba desde el hueco de la escalera. No lo perseguía, solo miraba. Leo no se detuvo. Siguió bajando, sintiendo esa mirada como un peso en la espalda. 3er piso, 2º piso. El olor a tierra húmeda parecía impregnar todo el edificio. Llegó al 1er piso y se detuvo un segundo para tomar aire, apuntando la linterna hacia arriba. La figura ya no estaba. El rellano del 4º piso estaba vacío. ¿Se había rendido? Llegó al vestíbulo, desierto. El escritorio del velador, vacío. La puerta de cristal que daba a la calle estaba a unos metros. La libertad. Corrió hacia ella, y justo cuando su mano tocó el frío metal para empujar, todas las luces del edificio se encendieron. No parpadearon. Se encendieron con un zumbido potente y se quedaron fijas. La luz blanca del vestíbulo inundó el espacio, brillante, casi dolorosa. Los motores del elevador cobraron vida en algún lugar del edificio. Desde la calle, se escuchó el murmullo de la ciudad despertando. El apagón había terminado. Leo se quedó paralizado, con la mano en la puerta, parpadeando contra la luz. El vestíbulo era normal, dolorosamente normal. El buzón, las macetas con plantas de plástico, el tapete de bienvenida. No había nada fuera de lugar. No había olor a tierra mojada. Lentamente se dio la vuelta. Miró hacia las escaleras, vacías. Miró el elevador, sus puertas cerradas. El silencio aterrador había sido reemplazado por el zumbido familiar de la electricidad. ¿Lo había imaginado todo? Una alucinación por el pánico, la oscuridad,
¿El aislamiento? La idea era casi tan aterradora como la experiencia misma. Se quedó en el vestíbulo casi una hora, sin atreverse a volver a su apartamento. Finalmente, reunió el valor para subir, esta vez en el elevador, que funcionaba a la perfección. Cuarto piso. El pasillo estaba brillantemente iluminado y vacío. La puerta de su apartamento estaba abierta de par en par. Con el corazón en un puño, entró. Todo estaba en su lugar. La mesita volcada, la vela apagada en el suelo. Fue al pasillo. No había ninguna mancha en el piso. La madera estaba limpia, seca. Entró en su habitación. La vela de la mesita de noche se había consumido casi por completo. No había rastro de nada. Ninguna prueba, solo el desorden que él mismo causó en su pánico. Leo limpió. Cerró la puerta con todos los cerrojos y se sentó en el sofá, temblando, hasta que salió el sol. Leo nos cuenta en su correo que se mudó de ese departamento una semana después. No podía soportar la idea de que llegara la noche, la posibilidad de otro apagón. Encontró un lugar nuevo, un edificio moderno con generador de emergencia. Nunca ha vuelto a experimentar algo así. Pero, y aquí es donde la historia se te clava en la mente, nos dice que a veces, muy de vez en cuando está trabajando tarde y todo está en silencio, el foco de su lámpara parpadea. Una sola vez. Y por un instante, con el rabillo del ojo, le parece ver una línea de tinta negra, alta y delgada, parada en el rincón más oscuro del cuarto. Dura menos de un segundo. Cuando mira directamente, nunca hay nada. ¿Fue real lo que vivió esa noche? ¿O el terror fue tan profundo que le dejó una sombra permanente en su propia mente? Una sombra que espera, pacientemente, a que la luz vuelva a fallar. No tenemos la respuesta. Quizás algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo. Buenas noches, comunidad, y tengan cuidado con los parpadeos.